Señor le bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Verdad es una dicha, un privilegio el poder estar aquí en este lugar y poder escuchar de su palabra, escuchar de su verdad. Si una razón por la cual debemos ir a una iglesia local es para escuchar de nuestro Señor. Y se dará cuenta de que la amplitud, la gloria de Dios es tan amplia, tan profunda, que invade cada parte de nuestras vidas. Es tan amplia la gloria de Dios, la verdad de Dios, que tiene siempre algo que decir con respecto a tu manera de trabajar, tu forma de comportarte, incluso acerca de tus relaciones con una persona de un diferente sexo. O sea, la palabra de Dios realmente abarca cada parte de nuestras vidas y eso habla del cuidado de Dios para con nosotros. Así que espero en el Señor que usted pueda abrir su corazón, no a la palabra de un hombre. Yo no soy nadie, soy igual que usted, un hombre caído, pecaminoso, que constantemente comete errores, sino que escuche la palabra de Dios. Así que para que esto sea así, quisiera hacer una pequeña oración para comenzar, para que el Señor nos guíe y nos haga entender su bendita palabra. Señor Jesús, Padre Santo, te alabamos, glorificamos, Señor, y te agradecemos por permitirnos estar en este lugar. Te agradezco, Señor, porque no merecemos nada realmente. Nada merecemos en este mundo, pero aún así tu gracia sigue dándonos bendiciones. La vida es una bendición. También lo es escuchar tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos a ser realmente agradecidos por ello y que con tu gracia podamos ver tu gloria y poder entender de que si no te tenemos a ti, nada, entonces tenemos realmente. Glorifícate, Señor. Obra en nuestros corazones para la honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. El día de hoy, como así mencionó nuestro hermano al comienzo, comenzamos una nueva serie. Una serie que trata un tema bastante interesante e importante para nuestros tiempos. De hecho, el título de esta nueva serie tiene por nombre La Revolución Sexual. Quizás uno puede llegar a decir revolución y quizás usted piense en, en el gobierno y muchas otras cosas, a la política, pero normalmente las revoluciones son neutras en cierto punto y normalmente siempre son para mal y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Para comenzar a hablar acerca de este primer tema que trata el tema del matrimonio, quisiera comenzar hablando de una guerra. Y déjeme decirle que esta guerra no es cualquier guerra, porque esta guerra se está librando cada día, en cada momento de nuestro entorno. Digo que no es cualquier guerra porque en esta guerra se pone en juego no solamente la vida del hombre, sino también su corazón, su alma. Se pone en juego, hermanos, la estabilidad del hombre. En esta guerra los hombres se oponen de forma clara y de forma evidente al diseño y al trabajo que Dios ha establecido. Y los hombres lo hacen, ¿sabe por qué? Lo hacen en el nombre de una falsa libertad. El hombre dice, quiero ser libre, quiero hacer lo que se me antoje, no quiero que nadie se oponga en mi camino. Y tristemente, lo que para ellos puede ser considerado una victoria, realmente es la mayor derrota que el hombre puede experimentar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ha tomado los instrumentos de batalla en sus manos y ha comenzado a lanzar piedras, ha comenzado a agarrar una gran mandarria y darle golpes y golpes a cada institución y a cada edificio que Dios ha creado. Cada edificio, cada institución que Dios ha creado, lo ha creado para su gloria. Realmente lo es, para su gloria, pero también para el beneficio del hombre. Así que aunque el hombre no se dé cuenta, cada vez que ataca, cada vez que quiere destruir un principio que Dios ha establecido,
está atacando su propia estabilidad y seguridad en esta tierra. El hombre neciamente cree que está logrando una victoria, pero si darse cuenta, su supuesta victoria será y seguramente será su mayor derrota. Esta batalla de ir en contra de los principios de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido, puede ser conocido como la revolución sexual, o sea, lo que estamos viendo en nuestros tiempos. La pregunta es, hermano y amigo, ¿qué vamos a hacer? Le voy a decir algo. En esta guerra no hay un punto neutro como para decir, bueno, yo no me uno a la guerra, simplemente voy a presenciar qué sucede. ¿Estás yendo en contra de los principios de Dios? ¿Lo estás atacando o lo estás protegiendo? No hay otro camino, no hay otra opción. Hoy veremos en el pasaje que quiero compartir con ustedes que lo que debemos hacer es volver a la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para hallar los planos de cada edificio que ha sido atacado y dañado por la sociedad caída y corrupta en nuestros tiempos. Recuerde, un edificio, cuando hago referencia a un edificio, a una institución, hago referencia a eso que Dios ha diseñado y establecido. En esta mañana vamos a hablar de ese edificio o esa institución que tiene por nombre el matrimonio. Dios lo ha establecido. Y quizás usted en esta mañana tendrá un concepto erróneo, equivocado de lo que es el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque de alguna u otra manera estamos siendo influenciados por la cosmovisión o la doctrina o los pensamientos de las personas que nos rodean. Por eso ahí donde yo digo que hay que tomar los planos. O sea, hay que ver realmente cómo Dios ha instituido el matrimonio, cómo Dios lo ha diseñado y para qué lo ha hecho. Razón por la cual entonces el sermón de esta mañana tiene por título Una sola carne. Una sola carne, hombre y mujer. El pasaje en el cual vamos a estar principalmente es en Mateo, capítulo 19, del 3 al 11. Mateo 19, del 3 al 11. Vamos a leer también Efesios, capítulo 5, del 31 al 32. Y las divisiones o partes del sermón son estas. Primero vamos a hacernos una pregunta, pero también hallaremos la respuesta por medio de su palabra. Esta pregunta es, ¿qué es el matrimonio? Primera división, ¿qué es el matrimonio? La respuesta la vamos a hallar en Mateo capítulo 19, desde el versículo 3 hasta la segunda parte del versículo 5. Segunda división, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué demanda el matrimonio? ¿Qué demanda el matrimonio? La respuesta la vamos a hallar en la primera parte del versículo 5 del capítulo 19 de Mateo hasta el versículo 11. Última división tiene por nombre el verdadero valor y propósito del matrimonio. Y este valor o propósito lo vamos a conocer en Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32. Vamos a leer entonces Mateo 19 del 3 a la segunda parte del versículo 5. Si tiene un Nuevo Testamento, puede buscarlo, así me acompaña. Leemos y dice Mateo 19, versículo 3. Entonces se acercaron a él los fariseos
tentándolo y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Ahora vayamos a la segunda parte del versículo 5, que sería esta. Y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Recordemos que es una pregunta. Hasta ahí vamos a leerlo. ¿Qué es el matrimonio? Como acabamos de leer este versículo de Mateo, quisiera primero considerar el contexto o el momento en el cual se dan estas preguntas y estas respuestas. Cuando se hace la pregunta, ¿qué es el matrimonio? Quisiera por un momento que usted de manera personal se hiciera esta pregunta. Obviamente no espero aquí en este momento que usted alce su mano y me diga, bueno, yo pienso que el matrimonio es dos personas juntas, yo pienso que el matrimonio es convivencia o comunidad. No, su respuesta debe guardarla para sí mismo. ¿Por qué hago esto? Porque quisiera que al final de esta división pueda verificar o darse cuenta si su concepto era correcto o está equivocado. Y cuando leemos el pasaje, dice que se acercaron algunos fariseos para tentarlo, versículo 3. Pero ¿a quién se están acercando? De hecho, ¿en qué circunstancias nos encontramos? El versículo 1 del capítulo 19 dice que Jesús, habiendo acabado de dar unas palabras, se fue a Galilea y vino a los términos de Judeas al otro lado del Jordán. Hermanos, estamos hablando aquí de Jesús. Estamos hablando del Hijo de Dios, de aquel que murió en la cruz de Calvario. Y Mateo está narrando los acontecimientos, las enseñanzas de Jesús. Y aquí en este punto hay que considerar de que ya Jesús está en el tercer año de su ministerio. O sea, el último año. Ya ese primer año donde Jesús era desconocido había pasado. Ya ese segundo año donde Jesús era famoso, donde decía que había muchas multitudes tras de él, también estaba pasando. Ya había pasado. Estamos en el tercer año donde se evidencia claramente que ya comienza a haber una fuerte oposición al ministerio del Hijo de Dios. Y en esa circunstancia, dice el versículo 2 que le siguieron multitudes. Pero déjeme decir que las multitudes no siempre eran buenas personas. Siempre eran personas con un deseo genuino de escuchar a Jesús, de aprender de Jesús o de ver sus milagros. De hecho, también lo seguían sus mayores enemigos. Aquí dice que los fariseos estaban en esa multitud. Ellos estaban buscando algo. Y esto algo, dice el versículo 3, que era tentarlo. Puede ser entendido también como colocar una trampa. Los fariseos querían ver caer a Jesús. Ellos están buscando una ocasión y una razón para que él fuera acusado, para que fuera rechazado, para que mereciera la muerte. ¿Y sabe qué hacen estos hombres? Estos hombres hacen una pregunta. Esta pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Quizás puede parecer una pregunta muy inocente, uno puede decir, pero no hay problema. O sea, ellos simplemente querían saber si era algo correcto o algo bueno, repudiar o rechazar o un poco la edad de carta de divorcio a la esposa del hombre por cualquier cosa. Pero cuando consideramos el momento, el lugar donde los fariseos hacen esta pregunta, tú entiendes, realmente son maliciosos. Realmente hay malas intenciones detrás de esta pregunta. ¿Por qué? Versículo 1 dice que ellos pasaron al otro lado del Jordán. Ellos, o sea, Jesús con sus discípulos, pasó a la región de Perea. Y esta región, hermano y amigo, está siendo gobernada en ese tiempo por Herodes Antipa. Aquellos que han leído la Biblia saben quién es este hombre. Y este hombre no es un buen hombre, es un perverso hombre. Porque este hombre, Herodes Antipa,
fue ese hombre que decapitó a Juan el Bautista, aquel que bautizó a Jesús y que de hecho, según la carne, eran primos. ¿Pero por qué lo mató? Lo mató porque Juan el Bautista, con el poder del Espíritu Santo, le dijo a Herodes: no se te es lícito tener la mujer de tu hermano, de tu prójimo. Y es que Herodes Antipas se casó con la mujer de su hermano Herodes Felipe. Esta mujer, conocida según las escrituras como Herodías, se divorció de su esposo Felipe para ir y casarse con Herodes Antipas. O sea, en esta circunstancia, este momento donde ya Juan el Bautista había sido decapitado, estos hombres le preguntan a Jesús: ¿es lícito hacer esto? O sea, ¿acaso estuvo bien que Herodes Antipas hiciera lo que hizo? Claro que no está de forma explícita, pero es lo que ellos están queriendo entender. Está poniendo a Jesús en un momento, una circunstancia bastante delicada. Entonces, esta será la primera razón por la cual ellos lo hacen, para atentar a Jesús. Ellos querían que Jesús se opusiera a Herodes, y así quizás su final sería el mismo de su primo, de Juan el Bautista. Pero ya va, hasta ahí vemos la primera razón. Hay una segunda razón por la cual ellos buscan tentar a Jesús con esta pregunta. Y es que en esos tiempos habían dos escuelas de pensamiento. Estaba la escuela conocida como la Shammai, que esta escuela de pensamiento decía o declaraba que el divorcio, o sea, esa separación del hombre y la mujer, era solamente posible cuando hubiera un caso de adulterio. O sea, si una persona, un cónyuge, o sea el hombre o la mujer, hubiese sido infiel a su pareja con otra persona. Ellos decían así: si es posible dar carta de divorcio, si es posible la separación. Pero había otra escuela de pensamiento, y esta era más liberal. Esta era conocida como la escuela de pensamiento de Hillel. Y de hecho esta era la más popular, y esta decía que el divorcio era posible por cualquier razón, o sea, por cualquier motivo. Y es la pregunta que le hacen ellos: ¿es acaso correcto repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, esa cualquier causa es el problema. Porque es que si la mujer se equivocaba, aunque sea un poquito, o sea, aunque sea una tontería, el hombre, según en esos tiempos, será posible repudiar a su mujer, decirle: chao, vete, toma tu carta de divorcio y ya no te quiero. Impresionante. O sea, imagínense, hermana Taile, que le queme una arepa a Romén. Romén en ese tiempo podía decir: Taile, lo siento mucho, fuera, ya no te quiero. Y es tremendo porque eso, siendo lo popular, era lo que la comunidad judía en ese tiempo acostumbraba a hacer. Así que imagínense que Jesús dijera entonces: yo no estoy de acuerdo. Las multitudes estarían en contra de Jesús porque no acepta una costumbre que ellos han abrazado por mucho tiempo. Así que tanto de una manera u otra, ellos buscaban que Jesús resbalara, cometiera un error y fuera señalado, que fuera eliminado. ¿Y sabe qué hace el Señor Jesús en esta controversia? Y le digo, hermano, cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de la homosexualidad, cuando hablamos del divorcio, son temas bastante controversiales. Son temas donde podemos hallar ya no dos, sino 5, 6, hasta 10 escuelas de pensamiento. Cada persona tiene un pensamiento distinto, diferente a lo que es el matrimonio, a lo que es el noviazgo, cómo debería ser o para qué es. ¿Sabe qué hace el Señor Jesús? Y creo que presta atención a este punto, porque es lo que usted debe hacer en estos tiempos tan críticos, donde ya no se hay una identidad real para cada cosa, donde hay un profundo y gran relativismo, donde cada cosa no tiene un significado, porque no hay una verdad absoluta, no hay una verdad estable. Cada quien piensa de sí mismo lo que quiere y así también de las cosas que ve. ¿Sabe qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús despliega los planos del maestro, del arquitecto, del diseñador del matrimonio. Jesús no dice:
yo estoy con la escuela de Chamay o yo estoy con la de Gilel. El Señor lo que hace, Jesús lo que hace es ir al comienzo. ¿Sabe para qué? Para presentar el diseño de Dios. Y es exactamente lo que usted, querido amigo y hermano, debemos hacer, debe hacer. Señor Jesús hace una pregunta retórica. De hecho, hace varias. Porque dice, y el Señor respondió, versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, comienzo, varón y hembra los hizo? Segunda parte de versículo 5. Y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Hermano, esta pregunta tenía una clara respuesta y era sí. Porque si usted va al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se da cuenta de que Dios ciertamente hizo un hombre, hizo una mujer, y luego dice en Génesis que los unió. O sea, los casó. Dice que luego que Dios creó a la mujer a la costilla del hombre, Dios le trajo la mujer a Adán, al hombre. Se da cuenta, ahí está el comienzo, no solamente la creación, sino también el comienzo del matrimonio. Pero ¿por qué el Señor regresa al principio? ¿Cuál era su propósito? El propósito, hermano y amigo, que de hecho es el propósito general de este pasaje, no es precisamente hablar del divorcio. Quizás aquí uno habla de divorcio, repudiar, y uno quizás puede guiar por eso y pensar, bueno, aquí se habla del divorcio. Ese es el centro del pasaje. No, el centro del pasaje, la idea central, el énfasis de este pasaje completo es la importancia, es el valor del matrimonio en el diseño de Dios. Es eso. Considerando esto entonces, Dios va al comienzo, va a aquel que creó, que diseñó el matrimonio para dar una respuesta clara, firme a la pregunta de estos malos hombres. Podemos ver que el primer principio que el Señor Jesús presenta a la audiencia es este: varón y hembra los creó. Esta verdad es importante, hermano y amigo, para que entienda cuál fue la intención de Dios, el diseño, el propósito de Dios cuando creó al hombre y la mujer. Dice varón y hembra los hizo. ¿Puede entender esto? No dice aquí creó hombre y hombre más una mujer. No dice, bueno, creó 3 mujeres y un hombre. No. Tampoco dice creó 4 hombres y 4 mujeres. Y eso usted puede, o sea, no le puede dar importancia el hecho de que creó un hombre y una mujer, pero tiene mucha importancia. ¿Sabe por qué? Porque la intención y el diseño de Dios no es que un hombre ande con 2, 3 o 4 mujeres. No, un hombre y una mujer. ¿Puede entender esto? Tampoco es que una mujer ande con 4 o 5 hombres. ¿Puede entender esto? Dios no creó a Eva y creó a Adán, a Felipe y a Marcos. No, un hombre y una mujer. Y tampoco la idea de que puede estar un hombre con un hombre y una mujer, que de hecho lo que fuertemente se está promoviendo en nuestros tiempos, que es la homosexualidad, eso no está en los diseños, en los planes de Dios. Así que podemos ver entonces que Dios diseñó sexos diferentes. Creó un hombre y una mujer. Y puede entender esto, entendiendo esto, puede darse cuenta que un hombre es totalmente diferente a una mujer. Y es simplemente por cómo luce. No, es su estructura, la forma como fue creada, tiene un propósito y un porqué en el diseño de Dios. De hecho, no sé si usted sabía, pero incluso la estructura cerebral, o sea, el cerebro de una mujer, su forma, el diseño es totalmente diferente al de un hombre. Y ahí entonces es donde entendemos y podemos saber por qué razón al hombre sí le crece barba y también en otras partes de su cuerpo le crecen unos vellos que son característicos de un hombre y una mujer, ¿no?
¿Por qué razón? Porque ese fue el diseño de Dios. Y Dios diseñó sexos diferentes unos de otros. Cuando entendemos esto, entonces podemos ver que hay una gran necesidad en la idea del homosexualismo que es fuertemente promovida, no solamente en la sociedad, sino también en los hogares, en las familias, en los medios de comunicación, en las películas o series que vemos. Siempre, casi que ya es una ley, que siempre debe haber una pareja homosexual. ¿Pero por qué razón? Porque es que esa doctrina diabólica, satánica, va en contra del diseño de Dios. Y como dije al comienzo, hermano, esto es una guerra. Realmente lo es. Hay que verlo como lo que es para poder así armarnos y defender el plan del diseño de Dios. El diseño de Dios, amigo y hermano, entienda, es un hombre y una mujer. Aquí no hay lugar para el homosexualismo, no hay lugar aquí para la fornicación, que es relaciones fuera del matrimonio, aquí no hay lugar tampoco para el adulterio, aquí no hay lugar para esas relaciones múltiples, no hay lugar. Pero todavía falta algo. ¿Qué es el matrimonio? Entendimos por la palabra de Jesús, por el plan, el diseño de Dios, por los planos que Jesús despliega a la audiencia, que Dios sí creó un hombre y una mujer, pero falta algo, y es lo que dice la segunda parte del versículo 5. Y dice, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿Pueden tener la idea de Jesús? El Señor está citando en Génesis. Y las palabras que Jesús cita son las palabras de su Padre. Son las palabras de Dios. Porque Dios allá en Génesis dice, en el capítulo 2, por tanto, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Conclusión, Jesús dice, los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la unidad de un hombre y una mujer. Es un pacto que se está realizando. Eso es el matrimonio. Pero el matrimonio, como concepto para la sociedad, quizá puede llegar a entenderse como, bueno, son dos personas juntas. Son dos personas que conviven, pasan todo el tiempo juntos, se ven en la casa, quizás salen a pasear juntos. Es convivencia, es una comunidad, una relación que se lleva a cabo. Pero el matrimonio es más que sexo, es más que agarrarse de la mano, es más que compartir una cama. El matrimonio no es meramente el contacto físico. El matrimonio es más que eso. Y Jesús dice, serán una sola carne. Cuando el Señor dice una sola carne, está hablando simplemente a la relación sexual, que de hecho es una implicación de estas palabras. Cuando habla de una sola carne, habla más que eso. ¿Sabe por qué? Porque habla de la fusión, de la unidad, no solamente física, sino también espiritual. Habla del alma, habla del corazón. Cuando usted entiende esto, entiende entonces por qué al final del pasaje los discípulos dicen, pues Señor, entonces mejor no es casarse, mejor es quedarse solo. Porque es que las expectativas del matrimonio, la creencia, los pensamientos de los discípulos y de la audiencia en ese momento del matrimonio estaban por el piso. Realmente eran muy bajas. Y nosotros, por la influencia de las doctrinas y pensamientos del hombre, nos hallamos en la misma condición. Debe entender que el matrimonio es más que dos hombres juntos. El matrimonio es un solo hombre. Y
Quizás cuando digo un solo hombre, puede pasar lo mismo que sucede en nuestra mente cuando hablamos de que Dios es uno solo, pero está persona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mí me tocó predicarle a una joven acerca de esta doctrina y percibí en su cara como que no entiendo. O sea, ¿son tres o son uno? Bueno, algo similar sucede en esta enseñanza que hallamos en su palabra. Un hombre, una mujer, pero no son dos, son uno solo. Para entender esto, pasemos a la segunda división de este sermón. Que tiene una pregunta, y esta pregunta es, ¿qué demanda el matrimonio? ¿Qué demanda? ¿Sabe algo? El matrimonio demanda algo tanto del hombre como de la mujer para que realmente puedan cumplir con el diseño y el plan que Dios tenía para esto, para el matrimonio. Vamos a leer la primera parte del versículo 5 y dice, y dijo, Mateo 19:5, primera parte, y dijo, por esta causa el hombre dejará padre y madre. Nuevamente leemos, por esta causa el hombre dejará padre y madre. El matrimonio demanda esto, demanda dejar. Hay que despojarse de algo para poder relacionarse, para poder unirse con la otra persona. Hermanos, el matrimonio te demanda, a ti que te quieres casar, a ti que ya estás casado, te demanda a sacrificar gran parte de tu libertad para entrar en un pacto, no en un contrato. Muchas veces podemos ver nuestras relaciones como un contrato. ¿Sabes qué es un contrato? Un contrato, por definición, trata con cosas. Como trata con cosas, podemos hablar de que es hecho o es determinado para hallar algún bien propio, personal. Mira, vamos a hacer algo. Yo te doy esto y tú me das esto. ¿Se da cuenta? Es un contrato, pero trata con cosas, no con personas. Y se hace para hallar un beneficio propio. O sea, en el plan, en el acuerdo, usted es el centro, no la otra persona. Si a usted no le beneficia el contrato o el trueque, usted dice, no lo voy a hacer, no me beneficia, no es un beneficio personal. Puede decir que el matrimonio no es un contrato, no se trata de lo que usted gana, no se trata de recibir, se trata de dar. Y por esa razón el matrimonio es un pacto. ¿Sabe por qué? Porque el pacto trata con personas, no con cosas. El pacto no se rompe, no se disuelve, cuando el contrato sí lo es. Puede entender esto entonces y saber ahora que el matrimonio demanda de ti que tienes que sacrificarte gran parte de tu libertad, tienes que dejar algo de ti. Y el pasaje dice, y el hombre dejará a quien a padre y a madre. Es fuerte esta demanda, tan fuerte que muchos hombres llegan a estar con sus mujeres y todavía cada vez que van a tomar una decisión piensan en la madre. Ya va, mi amor, espérate, déjame llamar a mi mamá y mi papá para ver qué piensan. No, el matrimonio no es esto, no es llamar otra vez a mamá y a papá, o como que tuviera vivieras con ellos. No es, ya va, pero ¿qué voy a hacer? Ya, no, ya va, voy a llamar a mi papá y a mi mamá. Voy a hacer esto, papá y mamá. Lo que quiero decir es con esto, para que se entienda que si tu papá toma un consejo, tú lo vas a rechazar, no para nada. Honra a tu padre y a tu madre es el mandamiento. Quiero entender que cuando usted se va a casar, cuando usted ya está en el matrimonio, debe entender de que debe despojarse, debe cortar el cordón que lo unía con su hogar, con su familia, padre y madre. Y esto se traduce no solamente en tener que dejar el hogar de manera física, sino también el tener que romper esos ligamentos o esas relaciones emocionales.
Quizá en este punto quisiera aclarar de que, porque usted puede decir, ya va, hermano. Usted dice dejar los padres, madres, pero ¿por qué entonces hay hermanos casados que viven con sus padres? ¿Acaso no están invalidando el mandamiento de Dios? Pues déjeme decirle que en contexto país es bastante difícil hallar un lugar donde vivir con tu pareja. Así que cuando habla el pasaje de dejar de despojarse, principalmente está hablando de esa ruptura, de ese ligamento, de esa unidad emocional de tu padre y con tu madre. Ya el punto físico es considerado por la situación y contexto cultural o económico de la nación. En este caso, en Venezuela es bastante complicado, difícil, pero si puede conseguir un lugar donde vivir con su pareja, búsquelo. Porque, como veremos en esta división, cuando hablamos de ser una sola carne, hay ciertas fricciones, ciertas complicaciones. Y es bastante bueno cuando se llevan estas por dos personas y no quizás hay alguna influencia de terceros. Así que cuando hablamos aquí de despojarse de padre y madre, hablamos de un sacrificio. Hay que sacrificar una parte de nosotros. Y como le decía a alguien, justamente en esa verdad es donde yo entiendo por qué a las personas no les gusta el matrimonio. Muchos consideran el matrimonio como la esclavitud. De hecho, es que, bueno, Dios sabe todas las cosas. De verdad yo no imaginé que iba a pasar esto, pero yo venía caminando, saliendo de la universidad con una compañera y un compañero de la universidad, veníamos caminando y de repente, como cerca de la universidad hay unas residencias, unos apartamentos, muchas personas viven ahí. De repente mi compañera dice, ay, mira eso, pero con una expresión como de asco o qué cosa, y yo giro la vista rápidamente para ver qué está, o sea, qué está señalando o a qué me hace referencia, y sabe a qué me hizo señalamiento o a qué me mostró o qué me mostró. Era una mujer con unas ropas blancas, bastante grandes. Una mujer vestida de blanco y con un velo, usted dice, se va a casar. Y esta joven, esta compañera dijo, uy, no, no saben qué se ha metido. Uy, no, eso es esclavitud. Y ella dice, yo amo mi libertad, yo amo como soy. Y yo le dije, no, oye, el matrimonio es hermoso. ¿Cómo que es hermoso? Digo, no se puede imaginar cómo terminó la conversación. Pero, ¿se da cuenta cómo el hombre ve el matrimonio como una esclavitud? Pero ciertamente hay que considerar, por la verdad que podemos ver del matrimonio, que el matrimonio es igual a sacrificio. Por esta razón el matrimonio y cumplir con el diseño y el plan de Dios no es para cualquier persona. Si quiere cumplirlo como Dios lo ha determinado. ¿Por qué? Porque debe sacrificarse. Porque no se trata ya nada más de lo que usted quiere, lo que usted piensa, lo que usted quiere alcanzar. Se trata de lo que ambos deben alcanzar. Se trata de lo que ambos quieren. Porque ya no son dos, son una sola persona. Por eso dice, versículo 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Son una sola carne. Ya no son dos. Un pastor, Miguel Núñez, predicaba en este pasaje y puso una ilustración y él dice, este tema de sacrificar lo que tú quieres, lo que tú deseas por el otro, quizás se puede ver claramente reflejado en la noche, en la luna de miel. Porque cuando están en el cuarto y tienen el aire encendido, quizá uno va a decir, wow, es que tengo calor, súbele al aire. Y quizá el otro puede decir, no, yo tengo frío. Entonces, recuerda, son una sola carne, no son dos. Y si no entendemos esto, entonces el hombre puede decir, no, mujer, hay que subirla al aire. La mujer puede decir, no, se le va a subir, se le baja. Wow. Por esta razón, el matrimonio siempre está expuesto a constantes disputas o guerras, pero esto sucede cuando no entendemos la palabra de Dios, una sola carne.
Uno de los dos tiene que ceder y entender que ya no es lo que él quiere o lo que él desea, sino lo que la otra persona quiere. Uno de los dos debe de ceder, o al menos los dos tienen que ponerse de acuerdo, porque ya no son dos, son una sola carne. Hermano, las implicaciones de esta verdad son realmente profundas, son realmente radicales. Y cuando vemos esto, podemos decir, wow, pero esto realmente es horrendo, es terrible. Usted puede llegar a pensar, si ya de por sí es difícil convivir con alguien, usted se puede pensar en su madre, en su hermana, en su amigo de la universidad, que cuando usted llega lo que hace es hablar, o te fastidia. En fin, tratar con personas es caótico, a veces hasta horrible. Usted puede llegar a pensar, si lidiar con una persona es horrible, espantoso, ¿cómo será el fusionarme con esa persona? O sea, estar ahí juntos, es fusionarse con esa persona. Por esta razón, es que cuando hablamos de esto, a la mente se nos vienen las grandes dificultades y problemas que podemos hallar en la unión matrimonial. Porque lo que implica este pacto es que no se pueden tener agendas separadas, agendas diferentes. No, debe ser una sola. De lo contrario, estaríamos violando el diseño de Dios. El matrimonio es más dar que recibir. A manera de comprensión más profunda de lo que trata esto y cómo entonces hay diferencias en el matrimonio que no tomen en cuenta el plan de Dios, quisiera leer las palabras de Miguel Núñez en su libro Revolución Sexual, para entender y comprender cuáles son las fricciones que pueden haber en el matrimonio. Él dice, él sueña en color azul, haciendo referencia al hombre, y ella sueña en color rosado. Ella quiere ser oída y a él eso lo agota porque quiere resolver, quiere hacer algo. Él quiere ser obedecido, él dice, aquí aquí se hace lo que yo mando, pero tener que hacerlo provoca rebeldía en la mujer, en ella. Ella quiere ser amada, quiere sentirse amada, pero él, o sea, el hombre, no ama de manera natural. Ella quiere ser valorada, la mujer quiere ser valorada, mientras que él espera ser respetado por ella primero, para luego valorarla. Ella quiere sentirse segura, quiere sentirse protegida, a pesar de que él aún posee muchas inseguridades. Él quiere sentirse apoyado, pero ella no lo apoyará hasta que se sienta amada por él. Cuando meditamos en esto, quizás podemos llegar a pensar entonces que fusionar entonces un hombre y una mujer, que sean una sola carne, se constituye un verdadero milagro, como dice Miguel Núñez. O sea, debe haber un milagro realmente para que esto sea posible. Y sí, hermano y amigo, hace falta un milagro. Y ese milagro solamente lo puede hacer la gracia del Señor. Cristo lo puede hacer. Cristo, así como es el perfecto mediador entre el hombre pecador y el Dios santo, también Cristo es el perfecto y único mediador que debe haber entre el hombre y la mujer para que los dos sean una sola persona. Alguien hacía una pregunta mientras compartía ciertas verdades de este pasaje y me decía, pero no es necesario realmente, o sea, al menos, o sea, no, ya, vamos a poner otra vez porque quizás no fue la forma correcta. Ya quiso entender esta persona que me hizo esta aclaración,
que ella ha visto matrimonios que tienen 20, 30, 40 años, hasta 50, hasta 60, y no son matrimonios cristianos. O sea que podría decirse que ellos han cumplido con el mandato de Dios, ser una sola carne, estar juntos para siempre. Pero déjeme decirle, hermanos y amigos, que aunque visiblemente pueden estar ahí, el hombre y la mujer, no se cumple esa demanda de que no es solamente unidad física, sino unidad del corazón, del alma. ¿Sabe por qué? Porque como sus almas no están fusionadas, entonces, tanto el hombre como la mujer piensan y dicen esto. Mientras salga beneficiado de esta relación, me mantendré con ella. La mujer dice, me mantendré con él. ¿Por qué? Porque el matrimonio en ciertas sociedades, al menos en la media o la alta, el matrimonio es algo honorable, es muy bien visto. Así que el hombre, de seguro, le fue muchas veces infiel a su mujer, a su esposa, pero nunca se separó de ella por lo que digan otros. ¿Se da cuenta? Él está cuidando su imagen. Por lo tanto, le es infiel a su esposa en el matrimonio, pero no puede decir, no, que están juntos, en 20, 30 años. Pero no, hermano y amigo, para realmente cumplir con el diseño de Dios se necesita a Dios. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza somos egocéntricos. Siempre buscamos nuestros beneficios. Siempre buscamos cómo yo logro esto, cómo yo alcanzo esto. Y si darnos cuenta, usamos a las personas para llegar a nuestra meta. Y cuando tú entiendes esto, tú dices, por razón las personas dicen, el matrimonio es esclavitud. Tan sencillo como que no están dispuestos a sacrificarse a sí mismos por el otro. Por esta razón, Dari Formas citó una vez diciendo, en nuestros días mantenemos el matrimonio siempre cuando nuestra comodidad terrenal, deseos y expectativas sean llenados. Cuando ya tu comodidad se vea vulnerada, cuando tus deseos no sean cumplidos y tus expectativas alcanzadas, tú estarás dispuesto a dejar, a acabar con el matrimonio. Si algo se ve en el matrimonio, y de hecho es una razón por la cual es considerado el matrimonio como un proceso de santificador, es que cuando se hayan estas dos personas relacionándose, tratándose de fusionar, en esta relación, ¿sabes qué sucede? Tanto el hombre como la mujer pueden llegar a molestarse por algún momento. Se molestan porque sus ídolos están siendo atacados por su pareja. Lo peor aún es que en el caso de los matrimonios cristianos, tanto el hombre como la mujer puede estar ideando, ellos crean una teología funcional para poder guardar y proteger sus ídolos. Un ejemplo sencillo y rápido puede ser, por ejemplo, la mujer le dice, marido, hace falta esto en la casa, deberías comprarlo. Y el marido dice, mi amor, pues la palabra del Señor dice que debemos ser buenos administradores. Parece bíblico, ¿no? El hombre es un varón espiritual. Detrás de esa teología funcional se oculta el ídolo del amor al dinero. Mi amor, esto, oye mujer, pero tú sí derrochas. Hay que ser buenos administradores. Cuando aquellas cosas que se están pidiendo de parte de la mujer son necesarias realmente. Entonces, esposo o esposa, permite, con la gracia de Dios, que tus ídolos sean derribados en tu relación matrimonial. Entonces ahí hallamos cuál es el propósito, cuál es el valor del matrimonio. Así que quisiera que me acompañara a pasar a la última división y así estaríamos terminando con este sermón que tiene por título el verdadero valor y propósito del matrimonio.
Vamos a Efesios, acompáñeme a Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32. Efesios 5, 31 al 32. Dice el apóstol Pablo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿Escucha la palabra de Pablo? Las mismas que Jesús dijo, las mismas que se han registrado en el Génesis. Y algo característico es que cuando Jesús, una verdad interesante, es cuando Jesús habla de esta unidad, todavía ese concepto o esa verdad de ser una sola carne todavía no había sido completada del todo. Entonces usted puede decir, entonces ¿cómo que Pablo la completa? Porque Pablo acaba de decir lo mismo que Jesús dijo. Veamos el versículo 32. Pablo dice, este misterio es grande, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Cuál es el verdadero valor y propósito del matrimonio? Déjeme decirle que el valor y el propósito del matrimonio no se halla, no yace, no descansa en el matrimonio en sí mismo. Hay algo mayor, algo mucho más grande que le da gloria, que le da hermosura a la unión matrimonial. Pablo en el pasaje estaba uniendo una verdad conocida. Por esto el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Pero luego dice, este misterio es grande. Cuando se usa la palabra misterio en el Nuevo Testamento, en su mayoría se usa para hacer mención a algo que estaba oculto o que estaba tapado, a algo que no era muy claro o evidente en el Antiguo Testamento, o sea, al comienzo. Y Pablo dice, este misterio, esta verdad que no era conocida antes, pero que ahora es conocida, es esta. Que Cristo y la iglesia son el real, el verdadero valor del matrimonio que nosotros como hombres hoy podemos gozar. Cuando hablo del valor del matrimonio, hablo que el valor del matrimonio se halla y yace en la persona de Dios, se halla en su diseño, se halla en lo que Él ha determinado y Él ha querido. Cuando Dios en el Génesis unió a Adán y a Eva y los hace una sola carne, ¿sabe en qué Dios está pensando? Está pensando en la unión de Cristo y la iglesia. O sea, Dios está pensando en el plan redentor que Él ha determinado llevar a cabo. Cuando leemos esta misma carta, podemos llegar a entender entonces cuál debe ser la actitud del hombre y la actitud de la mujer dentro del matrimonio. Pablo dice, esposos, amen sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque el matrimonio es un reflejo, es una sombra del glorioso, majestuoso y perfecto matrimonio de Cristo con su iglesia. Cuando vemos el Evangelio, podemos ver cómo el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, se entrega en obediencia al Padre. ¿Para qué? Lo dice Efesios. Para presentarse a sí mismo una mujer, una novia limpia, pura, santa. Estamos hablando del sacrificio. Debe entender en esta mañana de que Cristo se entregó. Cristo sufrió el martirio, Cristo sufrió el rechazo, fue clavado en la cruz de Calvario, fue crucificado alrededor de dos ladrones, dos criminales, fue injuriado, su piel fue desgarrada para que usted en esta mañana tenga la posibilidad de ser rescatado y ser librado de las llamas del fuego que están sobre usted. ¿Puede entender esto? Cristo murió por usted, Cristo se entregó por usted para que usted
pueda tener salvación. Y más que eso, para que usted sea uno con Cristo. Un pasaje bastante maravilloso también es aquel que dice que nosotros ahora en la gracia somos hijos de Dios. Quizás mucha gente va a presentar las cosas y dice, no, todos somos hijos de Dios, ya, pero entiende. ¿Sabes qué es ser hijo de Dios? No es cualquier cosa, es ser hijos del Dios omnipotente, del creador del universo, del que controla todas las cosas. ¿Puede entender esto? ¿Puede entender de que el hecho de que Dios, además de salvarnos, nos quiere hacer uno con su Hijo Jesucristo es algo grande, algo maravilloso? Puede decir entonces que el matrimonio tiene que ser un reflejo de eso. Esto quiere decir entonces que cuando el esposo o hombre que te vas a casar, quizás próximamente, debes entender que cuando estés en el matrimonio y tu mujer no cumpla con las ordenanzas y mandamientos de Dios de ser sumisa y de respetar la autoridad, ¿tú qué vas a hacer? Según el reflejo que es dar del amor de Cristo para con su iglesia. Seguir amándola, seguir cuidándola, seguir sacrificándote por ella, no decir, bueno, como tú no me obedeces, yo no voy a amarte, yo no voy a cuidarte, no voy a protegerte. No, mujer, cuando tu hombre no cumpla con las expectativas, no tuyas, sino de la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir, bueno, me rebelo, no te voy a hacer caso? ¿O vas a decir, esta noche no va a haber fiesta? Para los que digo fiesta, ¿saben a qué me refiero? ¿No va a haber nada? No va a haber nada. No. Que el hombre no cumpla con el designio, con el mandamiento de Dios, debes seguir obedeciendo. Debes seguir sujetándote a su autoridad. ¿Por qué? Porque el propósito del matrimonio es la gloria de Dios. Si usted se aproxima al matrimonio pensando que se trata de lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú quieres alcanzar, amigo y amiga, estás por muy mal camino. Es entender que el matrimonio, siendo una analogía de Cristo y su iglesia, entonces tienes una demanda sobre tus hombros, algo que reposa sobre ti, que es que tú debes mostrar la gloria de Dios en esa relación. Hombre, tú debes vivir, debes hacer lo que Cristo hizo por la iglesia, y tu mujer debes también hacer lo que Cristo hizo cuando Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y soy humilde. MacArthur en este sentido dijo, el sentido sagrado del matrimonio está íntimamente relacionado con el sentido sagrado de la iglesia. A través del matrimonio, usted simboliza o niega a Cristo y a su iglesia. Hermano, el matrimonio es más que, bueno, sí, estoy con ella, sí, bueno, no, el matrimonio es convivencia, estar unido, el matrimonio es la solución para la soledad, o sea, no voy a estar solo. No, el matrimonio es más que eso. El propósito del matrimonio es la santidad, la santificación. No es la felicidad. Primero es santidad, santificación, en el cual tu hombre o tu mujer, el carácter de Cristo será tallado en tu vida si dependes de su gracia. Y luego de eso vas a experimentar y gozar la felicidad. No al contrario, no es felicidad, luego santidad. No, santidad, santificación y luego felicidad. ¿Por qué? Porque el propósito del matrimonio es la gloria, la honra y la alabanza de Dios. Para culminar, quisiera decirle que todo, absolutamente todo lo que Dios ha construido y ha diseñado como arquitecto principal de todo lo que gozamos en nuestros días es la gloria de su nombre. En ninguna de las cosas que Dios ha hecho, como en el hogar, como el matrimonio, como las autoridades, y para de contar toda la institución que Dios ha establecido, en ninguna de ellas, Dios creó eso pensando en que el hombre fue el centro de eso. No, siempre el centro ha sido Dios.
si en esta mañana te has hallado con el reto inmenso de tener ahora que fusionarte con tu esposa, o tu esposa, fusionarte con tu esposo, o aquellos que piensan casarse, alguien que quizás la carga es más pesada de lo que ellos imaginaban. Déjeme decir que la palabra de Dios dice, acercaos al trono de gracia, porque Cristo, el sumo sacerdote, entiende mejor que nadie tus aflicciones. Así que, hombre y mujer, que estás casado o que estás soltero, ve la cruz de Cristo. Y entiende que si el mundo está en un caos total y las cosas se están derribando o cayendo sobre ti, es porque el hombre y el mundo le han dado la espalda a Dios. Y el verdadero gozo, la verdadera felicidad se halla en la presencia de nuestro Creador.